está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, permítame conversar un poco sobre lo del diálogo. ¿Y por qué creo con lo que le voy a explicar que es importante que la ciudadanía entienda que para discutir sobre temas se requiere la presencia de quienes son afectados por ese tema? Y quienes entienden ese tema. Y yo creo que si usted es usuario, si todos nos educamos, todos entendemos. Esa es la primera cosa que quiero decir. Segundo, yo aprecio la participación de los sectores que están en la mesa actualmente y el papel que juegan en la vida nacional, la aprecio. Pero yo creo que se está usando argumentos que no se ajustan a la realidad y como consecuencia nos llevan a no entender cómo se puede solucionar un problema. ¿Cómo yo puedo solucionar un problema si no lo entiendo? Si mi planteamiento del problema está equivocado, no encuentro solución. Este es el caso del sector eléctrico. Y de otros sectores, entre ellos también el sector agropecuario. Eso lo he explicado en varias ocasiones, ¿no? Cómo se determina el precio en el sector agropecuario. En el sector agropecuario, José, yo quiero hacer una advertencia. Me han escrito productores diciendo que se está importando queso mozzarella. ¿Y por qué es tan importante? Porque toda la leche tipo C se usa para hacer queso. Para hacer queso. Y este queso mozzarella le está vendiendo pues por debajo del precio del costo de producción nacional. Y entonces, ¿qué está pasando con la leche B y C? Está reaccionando. Ya incluso hay productores que no les han dicho que no les van a comprar la leche. Pero fíjese, concentrémonos en un sector y veamos lo que plantean los muchachos que están en el diálogo. Escuchaba al economista y al doctor Castañeda hablar sobre algunas cosas. La primera cosa que usted tiene que saber siempre, cómo se determina el precio de la tarifa eléctrica que usted consume. ¿Cuáles son los ingredientes que van en esa tarifa? Primero para saber dónde afecta el precio más. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Bien. El precio, y segundo usted tiene que saber qué es lo que usted consume. Porque cuando usted dice en dólares, usted no está consumiendo dólares, usted está consumiendo kilowatt hora. Y a determinados niveles usted está pagando energía y potencia. Y en su factura, cuando usted ve, por ejemplo, una disminución por combustible, está en negativo y se lo restan en su factura, y si el precio con que se calculó la tarifa está más alto, el barril, entonces se hace un ajuste por combustible. Usted tiene que saber leer el recibo. La mayoría de la gente de nosotros no lee el recibo. Entonces pregunta ¿por qué? Bueno, porque es que así que yo puedo ahorrar. Claro. Si yo sé cuánto consumo, si yo sé que yo me como 20 libras de arroz y está más caro, yo debo consumirme 10, entonces yo sé que tengo que comprar 10 libras. Pues. 10 libras. Bien. La restricción está ahí. ¿Cómo se determina el precio que usted recibe? Hay tres componentes fundamentales, aparte del ajuste de combustible. La generación, que representa el 75, depende de, pero entre 75 y 80, pongamos 75. La distribución, que representa el otro 23, 24% de distribución eléctrica, que la representan dos compañías, y los costos de transmisión, que es una empresa estatal. La empresa estatal está regulada y las empresas de generación, de distribución eléctrica, su tasa de ganancia está regulada. En el sector de generación no está regulado y existe una cosa que se llama el mercado ocasional, que es el mercado donde yo puedo, frente a la necesidad de contratación de una empresa, ir a él para vender o para comprar y suministrar si a mí por alguna razón se me daña la máquina. Pero también en el sector de generación, nosotros tenemos una serie de características. Desde el proceso de traspaso del sector eléctrico a una combinación mixta, no fue privatizado 100%. El doctor Ernesto Pérez Vallada en su administración
todo el proceso, todo el sector energético fue convertido en una economía mixta. Nosotros somos dueños del 49% de las acciones. Cuando usted habla, por ejemplo, de Bayano, nosotros tenemos 49% de las acciones. Teníamos, ahora tenemos el 100%, ¿no? No, todavía no la hemos. Todavía No, no. no. Entonces, si yo quiero actuar en algo, tengo que actuar en el sector de generación. ¿Qué pasa? La administración del presidente Cortizo, y le estoy hablando porque nosotros hicimos todos los cálculos. ¿Por qué le digo que lo hicimos? Porque el presidente Cortizo, cuando toma posición del gobierno, una semana antes y después, él me llama a mí y me pide que le ayude a ver el problema eléctrico. Y yo no soy funcionario del Estado, ¿ah? Soy amigo de Nito Cortizo, la persona que ahora es presidente de la República. Y yo participé en este proceso de mirar todo lo que era el problema de generación. De manera, por eso lo conozco y tengo todas las corridas que hicimos, todas. ¿Cómo yo puedo bajar la tarifa eléctrica, doctor Castañeda? Actuando sobre el sector de generación y el mercado ocasional. En el sector de generación, hoy, o sea, antes del presidente Cortizo, lo que había era un sector en la cual el precio que se tenía en el mercado ocasional oscilaba por encima de los $120 por kilowatt. Entonces el presidente Cortizo dice, bueno, nosotros necesitamos resolver esto y necesitamos resolverlo sobre la base de poder producir una caída de la energía en los próximos 3 o 4 años. Y resolver el problema de los proyectos que están entrancados. Esas fueron las instrucciones de él. Y sobre esas premisas resolvimos el problema de la generación que hoy se llama la generadora Gatún. ¿Qué es lo que pasa en el sector de generación? Que el sector de generación se compone de energía de origen térmico, vale decir, gas, diésel, carbón, o se compone la otra parte de energía verde, vale decir, agua, viento, sol. Entonces, ¿qué sucede? En el sector de generación térmica hay una cantidad de plantas que están en el sistema altamente ineficientes y costosas. Chorrera es una de ellas, Pedregal es una de ellas, Bahía Las Minas es una de ellas. Esas plantas tienen que salir del sistema. ¿Para qué? Para que su alto costo e ineficiencia no eleve la tarifa que usted está gastando. Entonces, ¿qué tenemos que invertir? En plantas nuevas, con combustibles más eficientes y además menos contaminantes. Entonces, ¿qué hicimos? Resolver el problema de la construcción de la planta en el área de Colón, que permita que se pueda generar 640 megawatts allá, más lo que ya está de AES, que es la empresa que adquirió, que se ganó esa licitación, y al juntarlas vamos a tener más de 1000 megawatts de instalación que entran de Colón hacia Panamá, mejorando la eficiencia con una línea de transmisión y unas subestaciones asociadas que van a tener varios efectos. Sí. Les muestro la corrida, las tenemos todas. Es más, de estos, este canal, nosotros retamos a las empresas. ¿Se está de acuerdo aquella pelea que se formó porque las empresas no querían que hiciéramos en la generación Gatún? Y comenzaron a hablar y lo retamos aquí para que nos dieran. Porque los costos de Gatún, hoy, como está planeado, son más bajos que todos los otros costos de los contratos de térmicas y la mayoría de las empresas hidráulicas, grandes o pequeñas. Pero hay algo que creo que también nos explique, José, porque dentro de nuestra factura de luz, más o menos es 70 generación, 20 distribución y 10 transmisión. No, la transmisión está como en 5 o 6%. El resto es entre estas dos. ¿Y dónde está realmente el grueso en la generación? En la generación. Entonces yo tengo que actuar Si yo tengo una generadora barata, va a incidir todo en el todo el va a bajar. Entonces, ¿cuál es el efecto de la planta? Entonces comenzaron a decir, no, lo que pasa es que ese es gas y el gas está caro. El gas está caro ahora. Pero la contratación de AES y la contratación de Gatún está hecha sobre la base de largo plazo de un gas a $2, $2.15. ¿Y es un gas natural o gas licuado? Un gas licuado, pero tenemos una gasificadora.
que está allí. Y esa gasificadora, ahora con esto, entra en un mayor nivel de eficiencia. ¿Y qué efecto va a tener todo esto? Bueno, vamos a tener energía y potencia firme garantizada y vamos a poner en el mercado ocasional, en vez de esos saltos, esto es lo que usted ve, la presidenta de Honduras lo que está reclamando eso. Entonces vamos a tener una línea recta en el mercado ocasional porque tenemos suficiente energía y potencia para vender a precio más bajo. Sí, no vamos a tener esos apagones y esas fluctuaciones de precio que hay en verano. No lo vamos a tener. Vamos a tener precios fijos a largo plazo. Pero además vamos a tener una disminución de la tarifa eléctrica. Que terminará con... Ya la planta esta está en construcción. Son $1.000 millones de dólares que estamos invirtiendo allí. Entonces, hacemos esfuerzos allí y en las negociaciones con Minera Panamá acordamos, entre otras cosas, que la planta de carbón se sustituya, porque el carbón es altamente ineficiente, contaminante, con un proceso de llevarlo a gas natural. Entonces, al hacer eficiente, todas las plantas ineficientes van a salir y todas las hidroeléctricas de esas de pasadas que son carísimas no van a poder competir, van a tener que ir a los precios del mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a bajar y planteamos la construcción de Changuinola 2 y el planteamiento que estamos estudiando con AES para que nosotros recompremos las acciones que AES deba ya a través de una transacción que estamos trabajando, que podamos nosotros tener ese lago para producir agua potable o disponible para el canal cuando sea necesario. Entonces, la salida de la caída del precio del combustible es esta estrategia que lanzó el presidente Cortizo, que en junio del 21 la explicó en Colón en un acto. Entonces, al tener esto disponible, vamos a tener esto. ¿Qué es la comparación que yo vi al doctor Hugh haciendo? Que el precio en los Estados Unidos promedio es tanto. Yo quiero que usted conozca bien, doctor, cómo es que se hace, determina el precio. En los Estados Unidos no existe un precio único. Cada estado. Sí, no, porque hay plantas nucleares. Pero además acuérdese que en los países con estación, 4 estaciones. Con 4 estaciones, los precios de energía van variando. Cuando hay frío, cuando hace calor, ¿no? En primavera, usted tiene un precio. Entonces, si usted se va a Estados Unidos, usted no encuentra un precio. En Nueva York es más caro. Pero, por ejemplo, yo le voy a decir a Texas, que usted es un estado. En Texas, un apartamento para 1 o 2 personas paga un promedio de $89. Sí, también depende si... Dólares. Y una casa promedio paga $154 de 3 personas. Usted lo compara con Panamá, estamos ahí. Cuando usted me habla de Colombia y me dice que está en centavos de dólares, usted está cometiendo un error. Paridad del poder de compra de la moneda. Porque usted está hablando de dos cosas que no se... El dólar en Colombia, usted tiene que hacer otro cálculo. El problema fundamental es que la mayoría de los países del mundo, uno de sus principales problemas es la tarifa eléctrica porque no la pueden cambiar. Nosotros, el problema fundamental de nosotros es terminar la planta de Colón. Claro. Porque cuando ella entre va a ocurrir 3 cosas fundamentales. Uno, vamos a tener 2 entradas, una por Colón, con más de 1.000 megawatts, con sus estaciones nuevas, y no vamos a tener una sola. Vamos a tener una cosa que se llama un sistema con mejor capacidad de generación, con un mayor nivel de confianza, confiabilidad del sistema. 2, vamos a tener precios estables en el mercado ocasional y va a haber una caída del precio. ¿Quiénes se van a perjudicar? Bueno, las plantas ineficientes. Los que nos están vendiendo el kilowatt ahora a 29 centavos. Lo que no entiendo es por qué, es decir, el más ineficiente es el que fija el precio tope. Es decir, ¿por qué terminamos pagando el agua a precio de petróleo? Porque el más caro es el que pone el centro el que va hacia la de cabeza. despacha en función
de lo que se llama el precio económico, que es el precio más barato. Lo que pasa es que decimos cosas que el precio al final en el mercado ocasional otra cosa. Por eso que nosotros tenemos que eliminar la fluctuabilidad del mercado ocasional. Llegó un momento en que el mercado ocasional costaba $800 el kilo. Claro, las empresas estaban haciendo japae, pero eso no ocurre todo el tiempo. Entonces, al entender la economía eléctrica, lo que nosotros tenemos, lo que ha propuesto el presidente Cortizo, es la medida correcta, pero con tal nivel de precisión que le dimos 2 años a las empresas para que pudieran entre el 22 y 23 preparar su maleta e irse, las ineficientes. Claro, montaron una campaña de desinformación. Y eso es lo que a mí me parece que esta mesa debe discutir. Porque vamos a tener, estimados amigos de la mesa, precios estables. Yo no sé si ustedes, cuando hagan los cálculos económicos de cualquier cosa en una empresa, en Panamá, las empresas en términos generales, salvo los super, no llegan a tener más de 6% del costo, de su costo general en energía eléctrica. El problema que tienen nuestros clientes hoy es que por estas plantas ineficientes que tenemos que sacar, pero no la podemos sacar hasta que tengamos un sustituto. No se trata de la privatización o no. Se trata de que entonces la Autoridad de los Servicios Públicos, que regula esto, participó en todo este proceso de modernización. ¿De qué necesitamos? Necesitamos mejorar las inversiones en distribución eléctrica para que nuestros clientes reciban muy buena calidad en las líneas de distribución, para que no haya resonancias que nos saquen del sistema, claro, como está pasando en el Rey de los Santos, y en Panamá, está pasando en Panamá Oeste o en las playas. Te vaya y adivina si hay luz o no hay agua. Entonces, al hacer las inversiones correspondientes, entonces nosotros resolvemos el problema. Porque cuando usted paga la tarifa, dentro de esa tarifa que usted paga, sí, está la inversión que tenemos que asegurarnos allí. Entonces, al final, lo que quiero decirle es que el camino para esto es actuar sobre la generación y actuar sobre la distribución, porque la empresa de transmisión eléctrica está cobrando precios muy bajos y tiene problemas financieros. Entonces, esto no puede ser que nuestras empresas públicas deben producir una tasa de ganancia. Cuando yo era director del IRRE, la tasa de ganancia del IRRE estaba garantizada en 8.75. Vaya, pregunte si ellos tienen 8.75. 8.75 sobre la base de activos fijos revaluados. Wow. Entonces, ¿por qué yo le planteo esto? Porque el debate de esto requiere de gente especializada en el manejo de los temas. Así pasa con el sector agropecuario. Entender el proceso. Cuando usted dice, voy a poner un control de precio al sector agropecuario, lo que yo estoy diciendo es que le estoy castigando al productor para que por debajo de su precio actual, y precisamente en este momento en que los costos de producción se han incrementado por el costo de la materia prima que nosotros no tenemos, pero que también la producción de alimentos mundial se ha limitado, y si importamos inflación. ¿Qué es lo que queremos nosotros al final de todo esto? Tener energía con precios estables a largo plazo para tener ¿qué cosa? Inversión. Sí. Si a mí se me ocurre comprar todo el plantel eléctrico de Panamá, primero el gobierno no tiene plata para eso, tendría que endeudarse, y para hacer ¿qué cosa? No generaría ningún empleo nuevo, pero congelaría toda la posibilidad de impulsar la inversión extranjera directa y nacional, que es la que genera empleo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es eficiente el sistema y con precios estables. Exacto. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la productividad. Por eso, por ejemplo, nosotros a las empresas de distribución eléctrica, en la determinación de su tasa de ganancia, le aplicamos estándares internacionales de productividad. Eso no lo veo en la discusión de la mesa.
Es que también se comete el mismo error que pasó con los alimentos. ¿Dónde están los técnicos y productores de los generadores de la energía sentados en esa mesa para que expliquen esto? Y una de las cosas que nosotros tenemos aquí, con más frecuencia, aquí en esta televisora, ¿no? Y que dicho sea de paso, por ahí, cada vez que yo le hablo de estas cosas y hablo de estos problemas que se publicaron ayer, comienza la gente a decir que ¿por qué trabajamos nosotros en la empresa de Ricardo Martínez? Bueno, yo les puedo decir lo siguiente. Yo no, en todo el tiempo que he estado aquí, yo nunca recibí una llamada de Ricardo Martínez para que me diga qué yo debo decir. No. Nunca. Entonces déjese estar hablando tonterías. Porque además, yo siempre digo lo que pienso, porque es producto del estudio. Y si usted piensa diferente a mí, está perfectamente bien. ¿Qué es lo que quiero plantearle con esto? Nosotros cuando miramos la economía, tenemos que entender todos los procesos. La energía es un factor fundamental para el desarrollo nacional. Y quien le diga a usted que usted va a bajar las tarifas eléctricas en 40, 45%, le está diciendo una mentira. Nosotros, con lo que estamos haciendo en este momento, vamos a tener una caída en el precio de energía, pero va a ser estable. Y se mantiene un subsidio a la electricidad, a la cual yo en lo particular me opongo, a ese subsidio en particular, porque yo estoy en contra del subsidio al consumo. Sí. Siempre lo he planteado. Siempre lo he planteado. Entonces, creo que es importante que entendamos esto, porque lo que los clientes del sector eléctrico reclaman es que cuando se va la luz no tenemos respuestas inmediatas. Pasan horas y no tenemos luz. Y se pierde, no solamente por la luz, sino se pierde la comida. No tenemos atención al cliente. Las empresas en su proceso de externalización han desmejorado la calidad del servicio que prestan las distribuidoras. No confundamos la generación y la transmisión con las distribuidoras. Así es. De manera que entender todas estas cosas, entender el sector agropecuario, entender el sector industrial, es parte fundamental de poder entender qué cosas y qué ajustes estructurales. Y uno de ellos es qué tenemos que hacer para generar empleo y mejorar la productividad. Así es. Ese es el planteamiento central. Así es.